Saludo a la iglesia en la santa paz de nuestro Señor Jesucristo. Damos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La palabra de hoy ha sido colocada en mi corazón en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Glorias al Señor nuestro Dios. Y yo hago lectura de esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santísimo de nuestro Señor. La palabra del Señor tiene un título aquí por la Biblia, pero un título bien colocado que dice así: la revelación por el Espíritu de Dios. Mire qué lindo, la revelación por el Espíritu de Dios, porque así debe ser. No la revelación por los hombres, sino que por Dios mismo. Versículo 6, dice así la palabra, y hago lectura de esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Glorias a Dios, glorias a Dios, glorias a Dios para siempre. Puédense sentar, mis hermanos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quién es el que alcanza madurez? ¿De qué madurez está hablando aquí la palabra? La palabra no está hablando de la madurez humana, más de la madurez en el conocimiento de Dios. La madurez que todo creyente debe tener cuando, al ser llamado por Dios, él consigue entender y saber la revelación de Dios. Porque la madurez que viene con el tiempo de ser creyente es aquella madurez que te hace entender, que te hace en la abnegación comprender la maravillosa profecía de Dios. Porque las profecías están dichas en la palabra, son textuales, son colocadas aquí en la Biblia, pero para comprenderlas y entenderlas en la profundidad del Espíritu debemos hacerlo por el
Espíritu de Dios que nos da el conocimiento que viene de Él. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entre ellos estamos hablando en este momento. Entre los que tienen sabiduría y madurez a través del tiempo que han podido madurar en el Espíritu de Dios. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces Dios está hablando claramente que toda la sabiduría que se habla a través de la palabra de Dios, a través de la revelación del Espíritu, no es de los hombres. Mas es una sabiduría que viene del altar de Dios, de lo más alto, donde Dios está sentado a la derecha de Dios Padre. Y de allí viene la revelación a través de la palabra, que se expresa en el poder del Espíritu Santo. Por eso conviene que todo predicador o todo adorador de Dios siempre entre en la presencia de Dios para que el Espíritu pueda hablar. Porque no siempre el Espíritu puede hablar a través de todo, porque tiene que el hombre someterse a la voluntad de Dios, negarse en esta naturaleza carnal y entregarse a la naturaleza divina para que el propio Dios pueda ejercer su autoridad sobre el individuo, sobre el creyente. Porque muchas veces podemos hasta pensar que Dios habla siempre a través de nosotros, pero si no estamos delante de la presencia de Dios, si no estamos en obediencia, el Señor no hablará. El Señor solamente habla a través del poder de su Espíritu si nosotros nos dejamos usar como instrumentos, así como los músicos. Los hermanos que estaban usando los instrumentos musicales, ellos tienen que someterse al que los manipula, al que los usa, para que así ellos puedan dar las notas que les son pedidas, por las que son manipuladas esas herramientas musicales. Así nosotros como instrumentos debemos dejarnos que el Señor nos pueda usar para que así demos aquella melodía que son las revelaciones del Espíritu, que es la voluntad de Dios, cuando vemos, escuchamos, cuando ejercemos el poder de Dios y actuamos en el medio de esta sociedad y dentro de la propia iglesia. Versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mire qué lindo, qué precioso eso que está diciendo ahí. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios transborda en nosotros a través del misterio revelado. No es de cualquier forma. No es de cualquier forma. La mayor profecía que existe es cuando Dios habla a través de su palabra. Porque un profeta puede revelar lo que debe hacer o lo que le conviene a un miembro de la iglesia. Pero la verdadera sabiduría es aquella que habla a todos lo que debemos hacer, lo que debemos comprender, lo que debemos saber de Dios, lo que debemos, en lo que debemos transformarnos por el poder de Dios, porque debe haber una transformación y para toda la iglesia en conjunto. Y dice que es la sabiduría oculta. Mire qué misterio, porque se puede leer un mismo texto, ¿eh? Y de repente nos sale la sabiduría que está oculta allí, que está escondida en los misterios de Dios. La sabiduría tiene que subir a la superficie del entendimiento de la iglesia, para que podamos alabar, adorar a Dios y glorificarlo en ese entendimiento, en ese conocimiento divino que se nos está dando, se nos está entregando en el momento. Porque palabras son palabras, pero para que la palabra tenga poder tiene que ser el Espíritu la que la debe
revelar. Glorias a Dios. Y la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, la sabiduría que está ejerciendo su poder dentro de la iglesia, que está transformando almas, que está llamando más almas para salvación. Los escogidos de Dios fuimos escogidos antes de la creación del mundo, porque Dios está antes de todas las cosas. Y el Génesis, que nosotros podemos apreciar ahí ante nuestros ojos, de día y de noche, en la naturaleza, en el cosmos, en todo, fue un inicio, un Génesis, un principio creado para que Dios en él fuese glorificado a través de la conversión del hombre, a través del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo no fue creado por acaso. No, todo tuvo un principio, pero también un objetivo. ¿Y ese objetivo cuál fue? Dios y los que debemos ser salvados. O sea, la creación no fue por acaso. Dios creó ese infinito. ¿Para qué lo creó? Para que todos podamos ver que Él es todopoderoso. ¿Y por qué hizo en los tiempos que Él encontró que debería el hombre aparecer en la tierra? Porque así lo quiso. Porque Dios, a través de todos los tiempos de la creación, solamente colocó el hombre en el sexto día, para que así el hombre en breve tiempo pudiese ver la obra del Señor concluida y así pudiese ser llamado a través de Cristo para salvación. Porque Dios es todopoderoso, porque Dios hace lo que quiere y cuando quiere. Y cada alma que está aquí y aquellas almas que están escuchando esta predicación fueron escogidas antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos, porque para Dios no hay tiempo. El Señor del tiempo es Dios. Él es el Señor del tiempo. Y nos ha llamado a cada uno cuando Él quiso nos llamar. Nos colocó en el tiempo exacto que Él quería en que estuviésemos para ser llamados para salvación. Dichosos somos todos aquellos que estamos aquí conociendo la sabiduría de Dios. La sabiduría que nos está haciendo crecer en gracia y en espíritu. Que el Espíritu Santo está usando para que glorifiquemos su santo nombre en el santuario que existe en cada alma, en cada cuerpo que está aquí. Glorias a Dios. Y dice que la que ninguna gloria o sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, el Señor está diciendo así, no importa la sabiduría que los hombres muestren, no hay sabiduría en el hombre, solamente en el Señor, porque esta sabiduría perece, pasa, es corruptible. Ahora la sabiduría de Dios es incorruptible y eterna. Allende esta creación, el Señor está más allá de todo lo que ha sido hecho por Él, pero nosotros estamos con Él, ya sentado a la derecha de Dios Padre, con el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. En parte estamos, porque el Espíritu de aquellos que han recibido la gracia del Espíritu Santo, ya estamos con el Señor, solamente que aún no hemos dejado este cuerpo, pero cuando lo dejemos será para gloria del Señor, porque resucitaremos en Cristo incorruptibles, a semejanza del cuerpo de Cristo, no a semejanza de este cuerpo corruptible, más a la semejanza del cuerpo incorruptible y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo que subirá al cielo, revestida y llena del Espíritu Santo y habitada por el Espíritu Santo, es el alma que está como prisionera en estos tiempos, pero nosotros, la iglesia, libres al fin de este mundo y con el Señor tenemos la promesa de reinar con Él por los siglos de los siglos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. ¿Quién ha visto la gloria del Señor?
nosotros la hemos visto en parte. Pero sabemos, sentimos así en el corazón, en nuestro íntimo, sabemos cómo puede ser la gloria de Dios. No conseguimos imaginar cómo es realmente, pero sabemos que es bellísima. Que el Señor es todopoderoso. Ni oído oyó. No, el oído humano no puede escuchar la palabra del Señor, porque eso tenemos que estar en sumisión, al postrados a los pies del Señor, para que el Espíritu Santo nos pueda soplar, decirnos, hacernos ver, enseñar, conducirnos, guiar, para que nosotros podamos apreciar esa gloria y cómo esa gloria vendrá a ser en el más allá, en las alturas con el Señor, primero en la ciudad celeste, y que estaremos reinando con Cristo mil años, pero 1000 años del Señor, y después el Señor nos recogerá a su gloria con toda la iglesia y todos los ángeles. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han sido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, tenemos un nuevo mundo preparado por Dios para cuando nosotros estemos con Él. O sea, Él ya lo preparó. Falta que nosotros, en abnegación, en persistencia, en dedicación, en adoración, en renuncia a las cosas de este mundo, nos aguantemos hasta el día final para que el Señor nos pueda arrebatar y llevarnos con Él. Glorias a Dios. Necesitamos estar en su presencia todos los días. Pasar por el desierto y cargar nuestra cruz, para que así, una vez venciendo, el Señor nos lleve. Estamos preocupados por el fin del mundo, sabemos que el tiempo está cerca, pero recordémonos que cuando nosotros dormimos en este mundo ya se acabó nuestra vida en esta tierra y ya fue el apocalipsis para cada uno de nosotros. Pero en un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor. El que está en la presencia del Señor no debe preocuparse, a no ser estar siempre en la presencia, para que Dios siempre lo conserve digno de ser su hijo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu y Espíritu Santo. Todas estas maravillas nos las está revelando por su Espíritu Santo, porque el Espíritu, Dios, todo lo escudriña, todo lo sabe, todo lo rebusca, aún lo profundo de Dios. O sea, si el Espíritu Santo todo lo sabe de Dios, y nosotros a través del Espíritu que está revestido por el Espíritu Santo, también sabemos las profundezas de Dios. Mire qué grande. Entonces, cuando alguien nos entrega completamente a los pies del Señor, pierde la oportunidad de poder ver esas maravillas infinitas de Dios que le están siendo reveladas a través de la palabra. Porque la palabra está escrito aquí y para que nosotros la entendamos, pero si no entramos en la presencia de Él, Él no se desdobla para que nosotros comprendamos lo que está oculto en la misma palabra. Y porque Dios quiere una iglesia entregada en arrepentimiento, que pase por el fuego y resista las probaciones de este mundo. Y ahí sí el Señor se revelará. Recordémonos de la mujer que es la esposa del Cordero, aquella que está en Apocalipsis, que está con vestimentas blancas, relucientes de blanca. Entonces la iglesia debe estar así para que el Señor la arrebate de una vez. Hay muchos que piensan que el Señor ya está viniendo. Sí, pero primero tiene que haber santidad. Tiene que haber santidad, porque si no hay santidad, no podrá el Señor venir. No es que no pueda venir, sino que no quiere venir porque tienen que estar las ropas limpias. Nosotros no podemos ir con ropa sucia para arriba. Tenemos que irnos en santidad. Y nosotros de repente nos acomodamos en esta religiosidad, de repente nos acomodamos pensando que sí, el Señor nos tiene en santidad y nosotros estamos en santidad y de repente no reconocimos nuestros defectos, nos arrepentimos y ahí
el diablo aprovecha para nos atormentar. Es una recomendación para cada uno de nosotros. Yo creo que todos nosotros debemos estar en esa renuncia a esta naturaleza y estar delante de la presencia del Señor para estar en santidad, en ropas de silicio, pero también en paños de saco, en vestimentas de saco, pero al mismo tiempo en las vestimentas del Espíritu Santo de Dios. Porque esas vestimentas, esa ropa de novia que muestra la palabra a la mujer que está esperando al Señor en la iglesia, con las vestimentas del Espíritu Santo. No con estas ropas aquí naturales, más con las ropas del Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Mire, dice que el espíritu del hombre sabe las cosas del hombre, porque de repente nosotros tenemos una naturaleza y nos mostramos ante la sociedad, ante la iglesia de una forma aparente. Mas nuestro espíritu sabe toda la veracidad que existe en nuestra propia naturaleza. Sabemos los defectos y afectos, sabemos el bien y el mal, sabemos lo que tenemos escondido y lo que queremos algunas veces que sea visto. Porque nos colocamos esta ropa ¿para qué? Para que nos vean elegantes, para que nos vean limpiecitos. Pero las ropas que realmente son las que Dios quiere que tengamos son las espirituales, las que nos reviste el Espíritu Santo. Y el espíritu del hombre conoce su íntimo. Conocemos. De repente no conseguimos consagrarnos al Señor completamente porque no reconocimos nuestros defectos. Glorias a Dios. Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¡Qué maravillas! Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Entonces hay un espíritu del mundo, ¿eh? Como ahí en Efesios dice, ¿no? Que el espíritu del mundo, la potestad del aire, en hebreo, ruaj, significa aire, o sea, espíritu del mundo. Entonces, cuando se habla de la potestad del aire, se habla del espíritu del mundo. Nosotros recibimos espíritu, recibimos el espíritu de Dios. Por eso es que estamos en la presencia de Él. Debemos estar expectantes, atentos a la manifestación de Dios a través de la revelación de su palabra, a través de la revelación de nuestro ser en la palabra, en el poder del Espíritu Santo, cuando demostramos y presentamos una nueva personalidad por el poder del Espíritu, que nos guía, que nos conduce, porque Él nos está conduciendo. Podemos caminar por las calles, podemos actuar y convivir con todos nuestros familiares dentro de la iglesia. En dos formas, o la humana o la perfecta en Dios. Claro que vamos a pecar todos los días, sí, porque Dios dice que somos pecadores, pero nos podemos arrepentir todos los días y estaremos en santidad delante del Señor. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso es que viene toda esta palabra en revelación. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y eso es una exhortación ahora para que nosotros sepamos qué es lo que es de Dios y qué es lo que es humanamente aprendido. Porque algunas veces a través de nuestras propias interpretaciones humanas mal comprendimos lo que Dios nos quiere enseñar, por dónde nos quiere conducir el Señor. Mas nosotros, como ya ha sido dicho ahora a poco, nosotros debemos dejarnos conducir, llevar de la mano del Espíritu Santo de Dios, porque el camino, la verdad y la vida. Es lamentable que algunos resistan a la voluntad de Dios, pero nosotros que estamos en su presencia sabemos que solamente con Él y en Él y a través de Él podemos caminar por este mundo y aguantarnos firme hasta el aparecimiento
del glorioso y todopoderoso Señor Jesucristo cuando venga con los millares y millones de ángeles para buscar su iglesia. Hay una grande batalla en el mundo espiritual. Hay una grande batalla, como dice Miguel, y sus ángeles luchan contra Satanás. No es que alguien pueda luchar contra Dios. El diablo no consigue luchar contra Dios. El Dios es todopoderoso. Mas sabe por qué hay una batalla por nosotros. Porque nosotros nos resistimos algunas veces a convertirnos completamente. Entonces Dios está luchando para que cada día nos afirmemos más en su palabra, para que estemos más establecidos delante de su presencia. Por eso está la batalla. De lo contrario, Dios ya había acabado con el diablo, habría acabado con el diablo, lo habría destruido hace tiempo, ya hace rato. Pero necesitamos entender y comprender que hay una batalla porque nosotros estamos siendo el foco, lo principal de esa guerra, de esa batalla, porque Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos nosotros nos salvemos, y por eso el diablo, de una y otra forma, cuando ve una brecha en algún ser humano, ataca, pero ahí el Señor nos da entendimiento, nos da sabiduría. Pero ¿cuántas personas que no se han desviado han salido de la iglesia y Satanás ha ganado en esa batalla individual de muchos hermanos y que están fuera de la iglesia, fuera de la presencia de Dios, y ellos están perdidos, y las potestades, los principados, las legiones de demonios han conseguido dominar esa alma? ¿Por qué? ¿Por qué el diablo quiere destruir la iglesia del Señor? Porque él necesita operar a través del hombre. Él quiere invadir el alma del ser humano, que es el santuario del Dios vivo, para él poder operar en la materia, en el mundo. No crea que quiere mucho al ser humano porque le gusta, porque lo encuentra bonito y porque lo encuentra que es más fuerte que él. No, él quiere dominarlo para esclavizarlo y así él poder dominar en lo que Dios le dio al hombre para dominar. Porque el Señor nos dio todo en el mundo para dominarlo. Todos los animales, todos los seres vivos. No nos dijo que nos metiéramos en la espiritualidad del sexto sentido para a través de ese poder llegar a Él. No, nos dijo que dominaríamos sobre los seres vivos y no sobre alguna fuerza espiritual fuera de Él. Por eso cuidado con ver horóscopos, creer en cosas holísticas. Holos es todo, nada significa en griego, holos es todo, porque hay muchas brujerías que son colocadas en el diario, en libros y una serie de cosas que mucha gente cree que tal vez consultando esas cosas puede tener revelación de lo que ella precisa para su vida. Y no, debemos dejar todo, absolutamente todo, y consagrarnos solamente al Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Miren lo que dice, que el hombre natural, el hombre que está ahí afuera, el hombre que no está en la presencia de Dios, él no sabe, no percibe, no siente, no entiende, no comprende, no toca. El Señor no se comunica a través de él, el hombre natural no. Pero recordemos que nosotros también tenemos una parte de nosotros que es la natural. Entonces, por eso que nos está enseñando la palabra que nosotros debemos mortificar ese hombre natural y pasar para el hombre espiritual que está en Cristo. ¿Me entendió? Porque somos llenos de tiquismite, como mi mamá decía o mi padre decía. Somos llenos de cositas raras. De repente tenemos orgullo, tenemos resentimiento, tenemos algunos pensamientos que creemos que comprendemos y sabemos más de lo que la palabra nos ha enseñado. Y ahí estamos con resentimiento, cargando peso enorme a través de cadenas, arrastrando peso. Y estamos amarrados en cadena y no nos libramos porque estamos en ese hombre natural. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que santificarse, dejando ese hombre natural de lado. Porque aquí la palabra lo dice, la palabra no lo digo yo soy un instrumento que está diciendo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque hay gente que de repente hace un curso de teología, va a la universidad donde le enseñan teología, le enseñan filosofía
y cosas de los antiguos pensadores, de los filósofos griegos, romanos y del tiempo de la Edad Media y moderna, y cree que sabe harto, y cree que puede comprender y saber más. No, porque él está en el hombre natural, nunca va a saber más. La palabra es clara, no sabe más, solamente sabe aquel a cual el Espíritu Santo instruye. ¿Puede aprender? Sí, vaya, haga teología, pero no les crea todo, porque de repente esos famosos señores que enseñan la teología como ellos la entienden, y no como la enseña el Espíritu Santo de Dios. Hay que tener cuidado. Yo soy un hombre estudioso de la palabra, pero no me guío por lo que los millares de teólogos hablan en el mundo. Si alguna palabra confirma en mi corazón, yo la creo. Si no la confirma el Espíritu Santo de Dios, no la creo nada. Y usted también tiene que ser así. Si el Espíritu está confirmando, crea. Porque el Espíritu Santo de Dios que está diciéndolo. Pero si el hombre lo dice, no sirve de nada. Porque para él son locura, porque para el hombre natural son locura las cosas de Dios. Háblele a un descreyente ahí en la calle. Lo insulta, le dice que Dios no existe, que son fantasías, que son locuras. Y hay muchos que están en medio de la iglesia que también no están convertidos. Hay mucha gente que son líderes de la iglesia y tampoco están convertidos. Están ahí por conveniencia nomás. O porque quieren ser tenidos como los fariseos, los saduceos en el tiempo de Jesús, que estando al frente con el Hijo de Dios, ellos creían que ellos sabían nomás, que ellos comprendían y que ellos debían comandar y guiar, y no querían ninguna revelación de la palabra, no querían al Hijo de Dios, lo quisieron matar y lo mataron. Hay mucha gente que quiere matar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo de él no lo deja obedecer. El orgullo, la arrogancia, la idolatría convence al hombre de ser contra Dios. Y así muchos fueron de acuerdo de matar a Jesucristo cuando Él vino. Imagínense, el propio pueblo escogido de Dios no lo quiso, la mayoría no lo quiso, lo condenaron y lo mataron. Lo mataron. Y todos los días ellos hacían sacrificios delante del templo, oraban, se pegaban cabezazos en la pared, clamando, llorando y imaginando cómo iban a matar al Hijo de Dios. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo estaría Dios en ese tiempo? Por eso que sufrieron 2000 años, ahí sufrieron. Recién están siendo llamados. Recién, y primero tienen que ser invadidos y sufrir mucho más para que todos sean llamados. Porque con Dios no se juega. Porque ellos mismos dijeron, los judíos dijeron, que recayera la sangre de ese hombre, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, recayera sobre ellos y sobre sus hijos. Y así fue, recayó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Guerras y más guerras. Yo oro por Israel todos los días. Yo oro por Israel. Pero oro por Israel que se ha convertido. No por aquellos resistentes. Y el resistente que se convierta. Porque Dios dice a través del apóstol Pablo, en Romanos 11, que ellos van a ser llamados de vuelta. Cuando se predique el evangelio en todo el mundo a los gentiles, volverá la gracia a los israelitas. Y está volviendo porque ellos ya volvieron a la tierra que Dios les prometió, pero la tierra prometida no es de este mundo, es del otro, que ha sido dado a los gentiles y que será pasada a él cuando ellos se conviertan, cuando pierdan la arrogancia y pierdan toda aquella maldad y pierdan toda aquella idolatría y aquella resistencia de convertirse. Yo oro por los israelitas todos los días porque Dios me dijo que orase. Me dijo, ora por los israelitas. Y yo oro por los israelitas, pero no oro para que ellos prevalezcan en su resistencia a la conversión, mas sí en arrepentimiento y en adoración a Dios a través del poder del Espíritu Santo en Jesucristo, que es el único Salvador. No hay salvación sino a través de Jesucristo. Porque para Él son locuras, claro, son locuras. Y no las puede entender, no, tampoco las entiende. Porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. No con la cabecita llena de cositas raras de aserrín. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Sí, si usted está espiritualmente en la presencia de Dios, juzga todas las cosas. Pero Él no es juzgado por nadie. Usted no puede ser juzgado por nadie porque el Señor lo defiende.
Glorias a Dios. De eso se trata. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire qué lindo. Tenemos la mente de Cristo y de repente pasan una serie de porquerías por la mente. Oiga. Entonces, Dios nos libre de toda maldad, de toda mala imaginación ahí, de todo sueño y de toda pesadilla que no tiene nada que ver con Dios. Yo de leer eso quedo estremeciéndome ahí, hay un temblor en mi alma. ¿Por qué? Porque el Señor es santísimo y tenemos que darle honor y glorias a su santo nombre.